Las emociones y los sentimientos de nuestros hijos adolescentes son complejos. ¿Cómo les ayudamos? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Día miércoles. Media semana. Aquí me agarras tomando café. Eso. Muy bien, contento. ¿Sabes qué? Casi yo tomo como 20 veces en el programa y tú solo una o dos. Es que a mí el café muy caliente no me gusta, entonces estoy esperando que más o menos se enfríe en lo que desarrollamos el programa. Estamos hablando esta semana del extraño mundo de nuestros hijos. Sí. Y realmente lo que estamos hablando no es tanto del mundo de los hijos como lo complicado que es para los papás. Los papás hacer... Entender. Creo que la primera parte es más difícil de entender. Y a veces, porque no entendemos, tú sabes, o porque los papás no entienden, entonces no hay la libertad para decir, yo voy a estar más presente. Hablamos de presencia física el otro día, estar ahí en medio de todas las ocupaciones tremendas que hay ahora en nuestra realidad. Y ayer hablábamos bastante de estar, yo te decía que tenemos que estar presentes de alguna forma cruzando la brecha cultural, entendiendo que hay una distancia cultural inmensa el día de hoy. Y por 2 o 3 días te he dicho que yo iba a traer algunas estadísticas sobre el mercado que representa los jóvenes. Los jóvenes. Y por supuesto las estadísticas más grandes están en Estados Unidos. El mercado de consumo. Ajá. Sí. Dicen que un adolescente promedio gasta más o menos $2,331 al año en sus cositas. Sí, ese no es salvadoreño, creo. No, pero ¿Ese mercado americano? Es mercado americano, okay. Pero entonces lo que estás viendo es que algunas cosas que son tremendas, que han hecho que toda la cultura los vuelva a ver como objetivos grandísimos, claro, para el consumo. 9 de cada 10 adolescentes americanos usan iPhone. No Android. 9 de cada 10, sí. 9 de cada 10. Entonces, tú tienes ahí que las empresas gigantescas están detrás de ellos. Antes, el que estaba pensando... en hacer mucho dinero, le apuntaba a los papás, ¿verdad? Y le voy a vender un carro caro, le voy a vender una casa cara. Pero ahora ven que el mercado es increíble. Dice que para el norteamericano promedio, la supervivencia del hijo sin educación, cuesta $1,438 al mes. Sí, o sea que un hijo cuesta más o menos sin la educación $18,000 al mes, que es puro consumo. No, al año. Que es puro consumo, Entonces tú tenés ahí que de repente... Ropa, comida, diversión. Sí. Y ahí estamos hablando de promedio. Tú sabes, algunos papás no pueden costearlo. Entonces, a los que sí pueden costearlo, wow, de repente un par de zapatos allá cuesta $300. Entonces, toda la publicidad y toda la creación del mercado va hacia eso. Ajá. Y entonces lo que tenés es que las películas van hacia eso, los influencers van hacia eso, y tenés un mundo que están tratando de crear o han creado para ellos y que los más adultos quedan de fuera. Toda la parte de juegos de video, jóvenes. Ajá. Tremendo. El juego de video es tremendo. Y si tú ves, zapatos, los años, a través de los años, han ido cayendo más y más, ha ido subiendo más ese costo. Las plataformas de streaming ahora son, yo no sé cuánto consumo habrá en eso, ¿verdad? ¿Y qué cantidad de plataformas hay? Dice que hay un estimado del gasto de consumo entre los 13 y 19 años de 64.8 billones de dólares. Entonces es un mercado billonario, o sea, todo esto para decirte, es un mercado billonario, es una cultura creada. Y entonces los papás a veces dicen, yo no entiendo. ¿Cómo crees que funciona eso en Latinoamérica? Porque es diferente, estoy seguro. Aunque los mexicanos, fíjate, yo estaba viendo algunas estadísticas de mexicanos y mexicanos del país de México. Mexicanos de México, sí, ¿verdad? Para quienes no nos ven aquí en San Salvador hay un lugar que se llama Mexicanos. Sí, pero entonces él era también bien alto. No me acuerdo cuánto era, pero era
Era altísimo con gasto de adolescentes, es verdad. Ok, pero lo que estamos diciendo es que los ojos están puestos en ellos porque hay un... Ahora, los ojos del mundo están puestos en ellos porque ahí hay plata. Sí. Los ojos de Satanás están puestos en ellos porque ahí hay un alma y un espíritu que pueden ganar por nuestros medios. Sí, sí. Hemos visto dos cosas esta semana. Yo sé que estás buscando el consumo mexicano ahorita cuando te veo así concentrado en algo. Pero ya deja eso, Julito. Dice que 54% de los jóvenes mexicanos realiza compras que se salen de su presupuesto al menos una vez al mes. Sí. O sea, estamos hablando, aquí las estadísticas son tremendas también. Sí. O sea, lo que estoy diciendo es que ahí hay un nicho de mercado descomunal que ha creado cultura. Porque como alguien me dijo el otro día, el mundo se mueve por dinero. Y alguien más me dijo, por la plata baila el mono. Mira, hemos hablado de estar presentes, presentes en la vida de nuestros hijos. Hablamos de que es un poquito más, no es un poquito más, es mucho más que solo estar presentes físicamente. Pero comienza por estar presentes. Comienza por estar presentes. Y el día de ayer vimos un poco, ¿cómo lo dirías? Que debemos de romper esa brecha cultural que... Cruzarla. Hacer puentes. Sí, hacer puentes, cruzarla. Entendiendo que no quiere decir que nosotros nos vamos... O sea, no quiere decir que tú que tienes, yo no sé, ¿verdad? Tienes 48 años, 50 años, eres un hombre, tienes tu hijo de 18 años, 14 años, entonces de repente vas a usar, yo no sé, pantalones rotos y sneakers de $500. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de entender cuál es el mundo en que ellos viven, que es tan diferente al mundo en el cual los papás fueron creados. Yo algo ayer, pero creo que es un pensamiento, a los adultos, especialmente los hombres, pero a los adultos no nos gusta jugar en territorio que perdemos. Sí. Y a veces no queremos hacer un mal papel frente a los hijos porque no entendemos. Y uno dice, mira, es que esos chinos, mamá, no son chinos, son coreanos. O uno dice, mira el teléfono, mira, hija. Todos esos coreanos, todos son igualitos. Todos son igualitos, entonces no son, ni siquiera son. Y el teléfono, fíjate que no sé cómo hacer. Entonces, ¿cómo hacer esto? Y entonces él dijo, entonces, que les es más natural, te lo explica muy fácil. Pero los papás no nos gusta entrar en territorios que perdemos con mucha facilidad. Sí. Y ahí apenas entender el mundo, a veces uno puede hacer un mal papel. Sí. Hay que romper esa brecha. Yo estoy haciendo algunos estudios míos personales que no tienen nada que ver con esto, tratando de entender hasta dónde nos va a afectar en América Latina, en las iglesias, creo yo, pero también en la dinámica de las escuelas, ¿verdad? Siendo responsable de New Life y en las familias. La inteligencia artificial y todo lo que está pasando. Yo creo que en algún momento en el futuro sería bueno sentarnos y conversar un poco sobre esto, porque el mundo está cambiando. Claro. O sea, está cambiando rápidamente y de repente el hijo que antes solo tenía un gran acceso a Google, ¿verdad? Y podía saber la altura y el peso de la pirámide de Keops, ¿verdad? Y tú no te acordás si Keops era la más grande o será Kefren o Miserino, ¿verdad? Entonces estabas en esto. ¿Y estaba en Egipto o estaba en México? Los países de la pirámide. Qué bárbaro. O en Perú. Y entonces tú tenés estas circunstancias que ahora no solamente tienen acceso a la información, ahora tienen acceso a los procesos que surgen de manejar esa información. Sí. Y entonces el mundo está... De tal manera que uno puede... Y el que no conoce inteligencia artificial, pero es impresionante lo que de forma cotidiana uno puede conseguir. Entonces, solo lo digo porque disparaste ese pensamiento en mi mente. Es que uno tiende a no meterse en lo que no puede ganar, los adultos. Y creo que aquí se necesita un cambio. El cruzar la brecha cultural implica un cambio. Implica llegar al otro lado diciendo, yo quiero aprender. No quiero aprender para usarlo, quiero aprender para entenderlo. Y creo que ahí comienza todo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Yo creo que hay un par de realidades más que podemos hacer para estar presentes. Hemos hablado de presencia física, hemos hablado de la presencia cultural, de cruzar la brecha cultural, pero yo creo que hay una tercera que es cuidar de la realidad emocional de nuestros hijos. Todo esto que estamos hablando no genera necesariamente hijos mejores, no genera hijos más firmes, no genera hijos más fuertes, no genera hijos más seguros. Es más, yo diría que en este mundo VUCA, que hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Volátil, incierto, conflictivo, ¿verdad? Que de alguna forma es amenazador.
creo que a los hijos les cuesta mucho. Y a mí me impresiona que ya la Biblia, una vez más, la Biblia tiene la forma correcta de tratar las cosas. Ya la Biblia decía que una de nuestras responsabilidades era cuidar de la realidad emocional. Okay. Es no provocar a ira a nuestros hijos. Que era básicamente esta parte de traerles paz a los hijos en un mundo que está muy complejo y muy carente de paz. Sí. Tú vas a ir por el lado de la ira. A mí, ahora yo traigo otro pensamiento, pero no tiene que ver con la ira, tiene que ver, y lo hemos dicho, tiene que ver con la tristeza. Sí, Colosenses 3:21, ese es el otro pasaje que te iba a citar, porque habla de la ira, ¿no? Efesios 6 habla de lo que está dentro del hijo después de que no ha tenido paz por mucho tiempo. Entonces, leamos los dos pasajes. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok, entonces yo creo que los dos problemas nuevos, más fuertes de la juventud, son la tristeza y el enojo. Sí. La tristeza y el enojo. Hay una estadística, hoy no la traje, pero porque hubiera sido muy bueno. Yo no sabía que íbamos a hablar de esto exactamente. Pero, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes tristes? Se llama un artículo. Y empieza a dar todas las estadísticas de cómo hubo un quiebre en el estado de tristeza de los hijos con la pandemia, post-pandemia. Hubo menos relaciones con la gente, pero el resultado que he obtenido es que tenemos jóvenes más tristes, más ansiosos y más, esto es lo que hemos platicado en otras ocasiones, con más tendencia al suicidio, a apartarse, al aislamiento. Entonces, ahí hay un problema grande. Sí. El otro problema grande es jóvenes enojados. Y yo siempre te menciono a esta chica sueca, creo que es la que defiende supuestamente la tierra, aunque se enoja con todo para defender la tierra, que no me acuerdo cómo se llama. Pero Ulma, creo que algo así se llama. Pero con este movimiento hay muchos movimientos de jóvenes reclamando por derechos, por cosas que creen que no se está haciendo bien. Entonces, ahí tenemos dos problemas grandes que son parte del mundo emocional. Sí. Tristeza, ansiedad, enojo, amargura. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una otra forma de decirlo es que el joven promedio ahora está frustrado. Ok. Está frustrado. En la frustración empaqueta todas estas realidades. Una persona enojada es una persona frustrada. Sí. Una persona triste es una persona frustrada, porque precisamente su tristeza viene. Que sus expectativas no se cumplieron. O sea, quería vivir de esta manera, no lo tiene, entonces siente que algo ha sido deprivado. Sí. Yo creo que una persona que hemos hablado en otras ocasiones, que fue criada con este sentido de que tiene derechos, cuando no recibe esos derechos, entonces se enoja, pero está frustrada. Es un problema de frustración. Entonces, ¿qué hacemos? Porque algunos de nosotros, papás, somos los responsables de que los hijos estén en cierto sentido en ese punto. Les alimentamos desde pequeñitos la idea de que todo iba a salir bien y si a eso le armas otro montón de cosas, ¿verdad? Sistemas educativos que no son competitivos porque todo el mundo tiene que ser parejo. Este consumismo que no todos los papás pueden proveer. Entonces de repente alguien va a una escuela. Yo doy gracias a Dios por los colegios y las escuelas que usan uniforme, porque en algunos lugares no se usa uniforme y lo que tenemos ahí es una competencia de desfile de modas. De desfile de modas en algunos momentos. Entonces, muy frustrante para los que no pueden. Y aún los que usan uniforme, cuando no todo está regulado, los zapatos de una forma, el suéter, ¿verdad? Como le llames, la chaqueta de otra forma, de caro. Entonces, todo esto hace que el asunto sea complejo y nosotros tenemos que entender que tenemos ahora una responsabilidad en la crianza de los preadolescentes, niños, etcétera, etcétera, de enseñarles a tener la vida bien aterrizada y luego en el ayudar a nuestros hijos a lidiar con algunos sentimientos que les son naturales a ellos por toda la realidad. O sea, uno puede decir, no, hija, ¿cómo vas a creer? Si el que fundamental no te hable, no importa. Pues porque a uno no importa, pero para la hija es la cosa más grande. ¿Cómo hacemos esto? Porque yo creo que está claro el problema. Bueno, que lo hemos dicho en la carrera, pero está claro. Hay problema de tristeza, de frustración, de enojo. Y estamos diciendo, uno tiene que estar presente. Entonces, la vida emocional
Y yo estoy seguro que una parte de la solución tiene que ver con la Biblia y otra parte tiene que ver con la cercanía. Sí, y sí. ahora, tú sabes, a veces los jóvenes se blindan Sí. y no quieren decir, no quieren manifestar sus sentimientos o emociones más profundas. internas, más profundas a los que son los papás, Sí, a los que sí. deberían ser los más cercanos. ¿Cómo ingresamos ahí? Creo que con mucha paciencia. Sí. Creo que con las dos cosas que hemos dicho estos primeros días, si nosotros nos mantenemos ahí con mucha paciencia, sin abrumar, porque yo pienso en algunas mamás, pero papás también, pero yo puedo pensar en algunas mamás ahorita que quisieran arreglar todo de un plumazo, ¿verdad? O sea, ya y preguntarle y meterse con el joven o meterse con la hija y entrar al cuarto y preguntarle y quiero ver tus Tus chats, sí, todo, tus ¿verdad? correos, todo. Quiero estar aquí, quiero meterte, quiero preguntarte, quiero que me digas. Y eso no necesariamente logra que el joven se abra. Los jóvenes son como ostras. Sí. No sé si alguna vez has abierto una ostra. ¿Has visto cómo abren las ostras? O sea, ya que están preparándolas para que uno se las coma. Es un proceso complejo, ¿verdad? Un martillo. Sí, y un cuchillito, ¿verdad? Y con mucho cuidado. O sea, creo que hay una parte de entender que aunque ellos están necesitados de nuestra ayuda, están blindados, como tú acabas de decir, por el mismo hecho de querer proteger su pequeño mundo. Y la parte de ayudarles a pensar, porque eso es, al fin y al cabo, no podemos, fíjate, no podemos cambiar sus sentimientos. No. Ninguno de nosotros puede cambiar sus Ni sentimientos. sus emociones, que a veces ajá, están bien a flor de piel. Sí, no podemos hacerlo, pero sí podemos ayudarles en los procesos de pensamiento. La semana, creo que hace unas 2 o 3 semanas, hablábamos de estos ejercicios de autoconciencia, servicio a otros, compañía, actividad física, búsqueda de Dios. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de cómo solucionar los pensamientos negativos? Yo creo que esos procesos serían importantes enseñarles a nuestros hijos, pero solo si hay conexión. Va a pasar solo si hay conexión verdadera. Solo si pasamos tiempo, que es lo que hablamos el primer día, solo si podemos cruzar la barrera cultural, lo que estábamos hablando ayer, pero entonces ahora solo si estamos interesados en cómo piensan. Yo preguntaría, yo haría más un ejercicio de preguntar antes de hacer el diagnóstico y recetar la medicina. O sea, y la misma Biblia dice, ¿verdad?, que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad de oprobios, el libro de Proverbios. Entonces yo preguntaría, hijo o hija, ¿y por qué tal cosa? ¿Y qué pensás tú sobre tal cosa? En una plática, no en un interrogatorio. No, en una conversación, ¿verdad? ¿Y qué crees tú de tal cosa? O mira, hijo, ayúdame con entender tal cosa. O sea, de las áreas que nos... Es una excelente expresión. Ayúdame a entender Ayúdame a entender tal cosa, porque lo que yo quiero es ayuda para ayudarle. O sea, pero si tú vas con la receta, porque los jóvenes muchas veces piensan, no, todos los mayores no saben cómo funciona el asunto y me quieren venir a decir a mí. Y tiene razón en las dos cosas. No sabemos cómo funciona el asunto y le queremos llegar a decir a él. Hay que averiguar. Yo oí algo, estamos casi terminando, pero 2 elementos prácticos que una vez escuché, no me acuerdo ni a dónde, creo que en un programa de radio, que decía que los papás nos equivocamos en las preguntas. Entonces dice que tú vas al colegio a traer a tu hijo y todos los papás le preguntan, ¿cómo te fue? Y todos dicen lo mismo. Bien. Ajá. Y la segunda pregunta que dice que ¿y qué hicieron? Entonces, nada. O lo mismo. Lo mismo, exactamente. Entonces, usted hablaba de la iglesia. Dice que en la iglesia uno siempre debería de preguntarle a los hijos, estoy pensando ahora en niños, no en adolescentes, pero creo que es lo mismo. ¿Qué vieron? ¿Y qué aprendiste? Entonces dice que esas son preguntas un poco más abiertas y que te invitan. Yo creo que aquí nos estamos quedando cortos, pero creo que ingresar al mundo emocional de nuestros hijos es importante. Regresemos ahí mañana, si querés, porque tenemos un par de presencias más. Hemos hablado de presencia física, hemos hablado de la necesidad de cruzar la brecha cultural. Estamos hablando de la importancia de cuidar de la realidad emocional de nuestros hijos y para eso tenemos que entender. Y creo que esto, al terminar de desarrollar esta idea, nos va a llevar a una cuarta área que creo que es la más importante. Mundo espiritual. Sí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender la responsabilidad que los padres tenemos con nuestros hijos de penetrar en su extraño mundo para cuidar de la realidad emocional que ellos están atravesando.
mucha frustración. No necesariamente quiere decir que cada hijo está frustrado en cada ocasión, pero hay mucha frustración en general entre los hijos. Mucha frustración porque hay mucha desobediencia de lo que la Biblia nos ha enseñado. Hay mucha ira y por otro lado hay mucho desaliento, mucho desánimo. Entonces es importante que entendamos a dónde están. Y mucho tiene que ver con preguntar. Preguntar, estar presente, hablar sus términos y preguntar. Una vez que sepamos cómo funciona la cosa y que entendamos bien, viene el momento del diagnóstico. Y ahí pudiéramos entonces ayudarles para pensar mejor. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que en este papel tan difícil que nos ha dado el Señor de criar a nuestros hijos, además de lo que vimos el día de ayer, de tratar de ser un influencer, necesitas averiguar un poco, tratar de indagar y percibir cuál es el estado emocional de nuestros hijos, y a veces nos pudiéramos llevar sorpresas. Es bueno que no te olvides, que recuerdes cómo tú pasaste por esos tiempos, eran tiempos conflictivos en tus emociones, y tus hijos necesitan ayuda. Y la única manera de hacerlos es, estando ahí presente y cruzando la brecha cultural, tratar de entenderlos para ayudarles a pensar. Orar por ellos también. Vamos a hablar mañana de todo eso. Ok, que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.